Hoy tenemos una apertura súper divertida y agresiva para negras que Magnus Carlsen utilizó para jugar dos partidas fabulosas. Te va a encantar y con esta apertura no solo vas a ganar partidas, sino que harás a tus oponentes preguntarse qué sucedió. Bien, Magnus Carlsen lleva negras contra otro gran maestro y aquí las blancas juegan caballo F3, la jugada más habitual, esperando que juegues peón E5 y todo vuelva a verse como una partida normal. Pero en cambio haces esta impactante jugada de peón F5 que merece dos signos de interrogación y dos signos de exclamación al mismo tiempo. Porque antes de continuar con la partida de Carlsen tengo que contarte rápidamente por qué me llamó la atención esta apertura. Es que hace algún tiempo jugué esta posición con blancas y alguien me jugó esto. Y en ese momento yo ya era, creo que, maestro internacional, y cuando me jugaron esto en un torneo presencial pensé, un momento, ¿acaso quiere rendirse de una vez mi oponente? Porque se ve completamente ridículo, ¿no? Puedo ganarme el peón, el rey negro se expone, parece que las negras simplemente están intentando perder la partida a propósito y no podía creer que alguien jugara esto en un torneo serio. Aún así mi rival continuó con peón D5, ahora las negras buscan recuperar el peón de F5 y desarrollar el alfil al mismo tiempo. Y si las blancas hacen cualquier jugada rutinaria, las negras jugarán esto y su extraño gambito más o menos funcionará, ¿cierto? No hay castigo. Estuve allí sentado pensando durante mucho tiempo intentando encontrar la refutación de este gambito sospechoso y no pude. Al final hice tablas, no pude ganar la partida y me sentí increíblemente tonto, ¿sí? Más tarde también descubrí que si las blancas intentan la jugada más ambiciosa, peón G4, que buscando conservar el peón de más y construir la cadena de peones, eso puede volverse en su contra. De forma espectacular, porque aquí las negras juegan peón H5 socavando esta cadena de peones. ¿Y qué pueden hacer las blancas? No pueden jugar peón H3 para preservar la cadena de peones porque ahora tras la captura hay una clavada. Esa es la primera trampita. Si las blancas recapturan van a perder la torre de H1, por lo tanto las blancas no pueden jugar así. En lugar de eso las blancas suelen jugar alfil H3 defendiendo el peón de esa manera, pero ahora tras el cambio las negras juegan caballo F6 atacando al alfil una vez más y las blancas vuelven a enfrentar el mismo problema. El alfil no tiene a dónde ir, la torre está ya activa, el alfil no puede retirarse y por eso las blancas juegan caballo G5. Además, no olvidemos que las blancas creen que estás jugando algo raro, ¿cierto? Que hay que castigarte por ello. Así que caballo G5 protege el alfil, el caballo ahora ocupa una casilla muy activa y quizá desee saltar por aquí más adelante. Y las negras continúan con peón E5, otra jugada que se ve demasiado mala, como si simplemente no vieras la amenaza. Y a propósito de esto, la verdad de esta posición es que las negras ya están ganando. Las blancas se han equivocado por completo al pensar que juegas una mala apertura, porque ahora las blancas han destruido por completo su flanco de rey, ya no pueden enrocar por ese lado, su rey está expuesto, todas sus piezas están inestables y la posición de las blancas ya está perdida. Normalmente simplemente recapturan, lo cual es otro error grave. Normalmente, porque ahora cambias en G4, continúas con caballo E5 atacando a la dama y las blancas felices mueven la dama a algún lugar, pero teniendo que seguir protegiendo su caballo. Juegan dama F5 y ahora parece que justamente estás perdiendo la partida. Tu caballo está atacado, si se mueve seguirá dama F7 jaque mate y si no tal vez caballo F7. Y mientras las blancas esperan que prácticamente abandones aquí, procura no reírte. Tan fuerte vas a jugar dama por G5, sacrificando tu dama para en la siguiente jugada recuperar la gracia de este jaque y doble ataque. Mira así. Y eso es todo. ¿Qué más? Estás ganando la partida, tienes una pieza de ventaja en este final tan sencillo. Y como decía, esto hace que la gente se pregunte qué pasó. Volviendo a la primera partida de Carlsen, su rival jugó peón D3, una jugada más modesta por supuesto. No es realmente un intento de refutar el gambito. Ahora Carlsen juega peón E5 y su posición ya es excelente. Es como si estuviera jugando el gambito de rey con negras o algo así, o el gambito vienés con negras. Alfil G5, las blancas intentan atacar, alfil E7, las negras defienden, y tras el cambio, las negras ya tienen una ligera ventaja en desarrollo. Y por cierto, no me malinterpretes, por supuesto este gambito con peón F5 es algo peligroso, practicado por profesionales desequilibrados. No lo intentes en casa, pero aún así es muy divertido. Como puedes ver, incluso para jugadores avanzados es muy difícil entender qué hacer con blancas. Ahora caballo C3, las blancas desarrollan, las negras hacen lo mismo, alfil E2, peón D6 y las blancas realmente ven que algo no está saliendo como esperaban, porque a pesar de que las negras jugaron una apertura supuestamente mala, ahora las blancas parecen estar peor. Quizá las negras puedan jugar peón F4, ganar ventaja de espacio. En el flanco de rey, este alfil en A2 es pasivo, es el clásico alfil malo. Y además, cuando juegas esto, estás poniendo cierta presión psicológica sobre tu oponente. Porque si tu posición es normal, las blancas se sienten tontas porque sienten que no pudieron cuando debieron castigarte por esta meme apertura. Y quizá por esa razón las blancas jugaron aquí peón D4, intentando poner algo de presión sobre las negras y crear algunas complicaciones. Pero ahora tras este cambio, una pregunta para ti. ¿Deberían las negras capturar este peón central en D4 o no?
Bueno, como solemos decir en la Igor Nation, si das algo, asegura tu pago. No cambies piezas sin motivo. En lugar de simplemente cambiar peones, Carlsen juega peón D5 atacando el caballo, que se retira y ahora sigue peón E4. Carlsen logra construir una hermosa cadena de peones en el centro del tablero y ganar más espacio. Además ahora ataca el caballo F3 que tiene que escapar, las blancas van al centro con ese caballo A5 y tras el cambio de peón C6 las negras consolidan su gran cadena de peones. Las blancas se enrocan, caballo G6 ahora apuntando al peón avanzado en E5 que realmente no puede ser defendido porque las negras además pueden atacarlo 2 veces si quieren. Por eso, en lugar de defenderlo, las blancas decidieron buscar contrajuego y jugaron peón C4 intentando de alguna manera desestabilizar la cadena de peones en el centro del tablero. Y las negras hicieron un desliz de mouse brillante, caballo F4. Bueno, claro que estoy bromeando, no fue un desliz, en verdad fue una jugada brillante. Pero la pregunta es, ¿por qué no solo capturar al peón? ¿Sí? Es la jugada que probablemente nosotros simples mortales haríamos en esta posición, pero Carlsen es Carlsen precisamente porque no juega como nosotros. Aquí tras este cambio la posición parece muy buena para las negras y ciertamente es muy buena, pero potencialmente estos peones son ahora un poco débiles, las blancas pueden bloquearlos y buscar algún contrajuego y este caballo ahora queda atacado, ¿ves? Así que sería bueno para las negras pero no ganador. En cambio Carlsen jugó caballo F4 mostrando su corcel. Por cierto, ¿sabes cómo le decimos a este en inglés? Es una mezcla de tal y lion, león, por eso le decimos stallion. Es en realidad una idea infravalorada, porque si puedes colocar este stallion, es decir, tu caballo o pulpo en la mitad del tablero de tu oponente, no puedes hacerse fácilmente de ese caballo y muchas veces eso por sí solo te da una ventaja ganadora. Hubo una famosa partida de Kasparov contra Karpov en la que utilizó esa idea para humillar completamente a Karpov. Tal vez lo recuerdes, y aquí Carlsen está usando ese concepto, pero claro, la partida continúa, las blancas cambian en D5, estos peones se ven muy bien, y las blancas intentan bloquearlos para que no puedan avanzar. Dama D4 también proporciona apoyo adicional a este peón aislado. Y bueno, aislado en E5, entonces las negras juegan dama G5 aumentando la presión, y es difícil creerlo, pero básicamente las blancas ya no tienen defensa. El plan de las negras es simple. Se puede jugar H5, H4, expulsar este caballo y por último jugar dama por G2 para dar mate. Y por sencillo que parezca, las blancas no pueden hacer mucho al respecto. Las blancas intentaban una vez más romper la cadena central de peones, pero ¿ves cómo responden las negras aquí? Tenemos dama por G3. Hermoso sacrificio de dama. Y aquí debo destacar que no fue solo un error aislado de las blancas, pues su posición ya estaba perdida de todos modos. Pero esto nos permite disfrutar de un show espectacular en donde las blancas no pierden solo una pieza, sino dos. Pues ahora con este tenedor las blancas quedan con 2 piezas menos en el final y abandonan. Por cierto, si quieres aprender a encontrar este tipo de ideas de ataque en tus propias partidas y no solo al resolver ejercicios tácticos, te dejo el enlace a mi clase maestra gratuita donde explico todo en detalle. En la siguiente partida las blancas respondieron de la forma más natural capturando el peón de F5 y Carlsen jugó peón D5 con la intención de recuperarlo y tras peón D4, alfil por F5. Bien, lo engañoso de esta apertura es que no hay una forma táctica de castigar a las negras, ¿sí? Después de las blancas tienen que conformarse solo con una ventaja posicional, lo cual si tienes menos de 1500 de elo no debería preocuparte demasiado. Aquí las blancas jugaron alfil B5 y rápidamente te mostraré qué hacer si tu rival juega alfil D3, porque esa también es una jugada muy habitual. No tienes que capturar sería un error que ayudaría a tu rival a desarrollar su dama. La jugada más sencilla es simplemente peón E6, defendiendo este alfil y abriendo la diagonal para el otro. Y luego continúas tu desarrollo con normalidad y obtienes una posición bastante buena. También existe una jugada más astuta si quieres es jugar alfil G4, clavando el caballo, amenazando caballo por D4, y la respuesta más común de las blancas aquí es peón C3, consolidando la cadena de peones, lo cual es incorrecto porque te permite golpear el centro con peón E5 y a partir de aquí empiezas a tomar la iniciativa, porque tenemos esta clavada, ejerces presión aquí, también aquí y tienes una excelente posición. En la partida las blancas jugaron alfil B5, una jugada muy natural que clava al caballo negro y se jugó E6 simplemente preparando el desarrollo y caballo E5. Las blancas intentan aprovechar la clavada y están amenazando al caballo de C6 y Carlsen lo defiende y las blancas enrocan y ahora peón A6 expulsando este alfil. Y si el alfil se retira, las negras podrían cambiar en E5 y las blancas no habrían conseguido nada. En cambio, las blancas cambiaron en C6 y ahora que las negras recapturan, se abre además la diagonal para su alfil. Y tras los cambios, una vez más las blancas no han conseguido nada. Por supuesto, Carlsen es extraordinario, pero su rival tenía más de 3000 de elo y se ve que incluso así le cuesta encontrar una refutación convincente de este sistema de apertura. Por cierto, se llama el contragambito colorado y no me preguntes por qué. Bueno, ahora alfil F4, las blancas quieren ubicar al alfil en esta fuerte diagonal, quizá aquí,
pero las negras juegan alfil D6 y desafían inmediatamente ese alfil. Dama D2, las blancas lo defienden y las negras simplemente rocan. Puedes ver que ambos son jugadores fuertes, no quieren cambiar piezas voluntariamente, pero la situación se vuelve un poco incómoda porque además del alfil tenemos ataque de rayos X de la torre y por eso las blancas capturan. Por cierto, una pregunta rápida, ¿recapturarías con la dama o con el peón? ¿Qué opinas? Bueno, ambas jugadas tienen cierto sentido, pero si recapturas con la dama existe un inconveniente posicional, estas dos casillas débiles. Imagínate que las blancas consiguen llevar su caballo allí o incluso la torre, ¿te imaginas? Eso podría ser un problema, por eso Carlsen recaptura con peón, lo que por cierto crea una curiosa pirámide de peones, una estructura bastante inusual. ¿Quién sabe? Quizá dentro de 1000 años la gente se pregunte cómo construyó Carlsen esta pirámide, si utilizó esclavos o no, quién sabe, es un misterio. Bueno, caballo C3, peón E5 y ahora Carlsen empieza a tomar el control. De nuevo, es difícil decir dónde se equivocaron las blancas. Han hecho movimientos bastante lógicos y aún así ahora las negras se expanden en el centro. Si las blancas capturan, las negras recapturarán y obtendrán una hermosa estructura de peones. En la partida las blancas jugaron torre 1 intentando atacar, pero Carlsen respondió con peón E4 y al igual que en la partida anterior construyó una muy buena cadena de peones y ves que mientras los raperos presumen de cadenas de oro, Carlsen está feliz con su cadena de peones porque le da ventaja de espacio y control. Las blancas, bueno, ahora juegan caballo D1 y existe este conocido concepto posicional de que un caballo es un excelente bloqueador y las blancas quieren redirigirlo hacia E3. Dama H4, ahora Carlsen aprovecha su ventaja espacial en el flanco de rey para llevar la dama allí y lanzar su ataque de medio juego. Caballo E3 ejerce un poco de presión sobre el alfil E6 y peón B3. Las blancas buscan jugar C4 tratando de romper la cadena de peones. Torre F6, Carlsen utiliza un ascenso de torre por el flanco de rey, ya sea por la columna H o la G para atacar allí. Caballo F1, las blancas procuran consolidar, pero torre F8 y ahora ambas torres y la dama negra apuntan al peón de F2 y las blancas aquí ya están en problemas. Torre E2, alfil G4 atacando la torre y la torre no puede retirarse debido al mismo problema en F2. G3 juegan las blancas buscando al menos expulsar a la dama negra de allí, pero ahora dama H3, la dama se infiltra, la torre sigue colgando y se mueve y ahora alfil F3 amenazando mate. Caballo E3 lo evita, pero ahora hay diferentes formas de ganar. Puedes ver la más espectacular que ves aquí. ¿Cuál es? Es dama por H2 sacrificando la dama, donde gracias a este hermoso alfil tienes un mate forzado. Y un puzzle al día te alegra la vida. Ahora vas a ver otra trampa más en esta apertura. Es en una variante alternativa con la que las negras responden a la línea principal de las blancas. Y es que tras peón de 3, piensan esto, juegan las negras. Y si puedes encontrar una jugada ganadora para estas, escríbela en los comentarios. Si quieres mejorar en el ajedrez más allá de trampas de apertura, mi clase maestra gratuita te está esperando, te dejo el enlace aquí. Y otra pregunta que quizá tengas es, ¿qué pasa si en lugar de caballo F3, que es la jugada más común, las blancas juegan peón D4, que también tiene mucho sentido? Hay un sistema muy interesante para las negras contra esto, universal, agresivo y entretenido. Te dejo el enlace a ese video para que lo veas.